Buenos días. Hemos escrito 7 tomos, sin precedente en la historia regional y posiblemente nacional. Ni el Estado, Cajamarca. 8 años llevamos en este trabajo. Ya nos referiremos a la mecánica. Tenemos ya el conferencista del próximo mes, el profesor Racine Ravero de la universidad. Está por acá. Vamos a comenzar entonces, Omar. Están llegando algunos compañeros todavía. Hay que estar preparado de pronto con más sillas, porque los italianos se vinieron en masa. Segunda toma. Sí. Acá hay silla adelante. Y además damos colombina a los que llegan, se sientan adelante. No sé por qué a la gente no le gusta sentarse adelante. ¿Listo? Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a todos por asistir a esta ponencia tan especial. Un saludo a todas las personas que nos acompañan desde la virtualidad. La Caja de Compensación Familiar Cajamat, su directora, la doctora Marta García, y la jefa de programas especiales, la doctora Adi Martínez. Le dan bienvenida hoy a esta, la 7ª tertulia Samaria. Esta es la hoja que yo tenía. Bueno, el título de la conferencia de hoy es Estudio en el caso de adaptación cultural con la inmigración italiana en el departamento del Magdalena en el siglo XX. Y nuestro conferencista invitado de hoy, el doctor Javier Moscarella. Javier, doctor, bienvenido. Gracias por asistir a esta ponencia. Muy contento que esté con nosotros y aceptar la invitación de Cajamat. Y nos acompaña, como siempre, nuestro moderador de Tertulia Samaria, el doctor Edgar Racine. Doctor, bienvenido. Y vamos a continuar adelante para que el tiempo, pues, sea justo esta vez, porque siempre nos queda un poco corto, porque siempre estas conferencias son un poco largas. Entonces, tratamos de explicar lo más prudente posible para que todos se vayan con la idea de lo que es el tema principal de la conferencia. Doctor, bienvenido. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos y a todos. El esfuerzo que ha hecho Cajamarca por sostener esta tertulia Samaria no tiene antecedentes. En estos días, hablando con la vicerrectora de sedes, creo que se llama así, de Uniminuto, la doctora Patricia Martínez, que fue viceministra de Educación, fue viceministra y directora del INFES, y rectora de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Hablábamos de este tema, ¿no? Cómo en el Caribe el tema de Santa Marta pues se había rezagado, ¿no? Nos habíamos quedado con 2 o 3 libros y hasta ahí llegaba. Entonces, para los que están hoy por primera vez, esta tertulia nació en un cóctel en el 2014, cuando estábamos reinaugurando el Museo Tayrona, que entre otras cosas los invito a que lo visiten, que es una gran apuesta que tiene el Banco de la República. Estos días estamos actualizando el Caimán que tenemos de cine, que ya está bastante veterano, ya tiene 9 años estar ahí, hay que cambiarlo. Y comenzamos en junio del 2015, increíble. Hoy llevamos 8 años como quien, ¿ya?, dándole esto. Un conferencista mensualmente, el último martes de cada mes. Hemos logrado sostenerlo. Cajamarca financia todo. Desde traer al profesor donde esté, en Colombia, por supuesto. Hemos traído profesores de Caldas, de Manizales, de Cali, de Medellín, de Bogotá,
Bueno, Javier vino de Bogotá. Este año hemos tenido como 3 de Bogotá, entre ellos la doctora Clara Zúñiga, que hizo una conferencia maravillosa sobre la ciudad. Ya había hecho otra hace 2 años sobre el morro y estas fortalezas. Y además, toda la logística, que además tiene su propio hotel. Y lo más importante, se hacen muchos eventos, simposios, reuniones, seminarios, pero el problema está en publicar. Y este es un esfuerzo increíble. Esto es bien teso. No había hecho nunca el ejercicio de ser compilador, Javier, pero tenaz. Este es el penúltimo libro, el sexto, tomo 6. Esta es la fortaleza que hubo en Bonda. En Bonda hubo una fortaleza en 1575. Ahí cerca tiene el profesor Niño, director de núcleo allá de Bonda, compró por allá un lote, del taller de pintura de Ángel, que queda por allá también cerca. Sí. Esto, fíjate, una fortaleza de 1575. Y hemos visto la historia de Santa Marta cuando fue gobernación, provincia y estado y departamento. Incluido hemos visto aquí a los compañeros del Cesar, de La Guajira, haciendo conferencias sobre ese territorio tan importante para nosotros. Y que yo digo, entre chance y seriedad, yo soy guajiro y cesarense y magdalense. Porque cuando yo nací, esos 2 departamentos no existían. Así que, entonces, y el séptimo tomo es este. Es un homenaje que le estamos haciendo a la prensa de mediados del siglo XX en Santa Marta. Uno de los periódicos más importantes que tenía la ciudad. El Estado, Zona Bananera, Fígaro, El Cronista y arriba, Ecos del Cesar, que salió para la época en que el departamento estaba organizándose. Entonces cogimos no quisimos coger los periódicos que están todavía, entre comillas, existiendo, como El Informador, El Heraldo, El Tiempo y El Espectador, para no complicarnos la vida, que derechos, que esto y esto. Cogimos estos que ya están vencidos hace 100 años, ¿no? Y este libro tiene cosas bien importantes. ¿Cómo se organizó el departamento del Cesar? 2 conferencias. De eso vamos a hablar, vamos a presentarlo. Ojalá nos acompañen ese día. Pronto va a ser, ¿no, Omar? Posiblemente en el mes que viene, no sé. Y lo hacemos y Cajamar regala el libro. A todo el que asiste le regala el libro. ¿Verdad? Entonces, y hay una serie de trabajos bien interesantes. Sigue, Manuel. Ahora sí. Bien. En este libro que acabo de mostrar, que es del siglo XX, sale una conferencia de un italiano, de un hijo de italianos, Giuseppe D'Amato, italiano, vive en Barranquilla, y su esposa Lina Martínez. Ellos son profesores de la Universidad Sergio Arboleda de Barranquilla, historiadores. Y cuando estábamos revisando el tema de los italianos, yo decía, aquí me hace falta un poco más. No porque el trabajo de Giuseppe es iniciático muy bueno. Y en una conversación informal de compadres, de poetas, cienagueros, con Clinton Ramírez, que creo que estaba por aquí, no sé si ya se fue con su poesía otro. ¿Está todavía por aquí? Ah, sí, allá le dio la gorra, por lo menos. Me dijo, ¿y por qué no invitas a Javier, que tiene un trabajo de 800 páginas sobre los italianos? Yo me quedé así. Si mi compadre últimamente está dedicado a lo técnico, a lo jurídico, a lo legal, no. Pero me animé y lo llamé, me dijo, claro. Tanto es así que en el artículo que sale de los señores D'Amato y su esposa, citan al compadre en una cosa que él me prestó que me pareció bien interesante, que es el tema de la familia. Pero yo buscando en la cantidad de libros que todavía me quedan después de haber regalado un montón en estos días,
Encontré una guía comercial del Magdalena de 1952, elaborada por un señor apellido Vence, debe ser guajiro, apellido muy guajiro. Y aparece pueblo por pueblo del Magdalena, las diferentes almacenes, tiendas, y ahí encontré la familia de Javier anunciando que tienen una relojería de alta calidad y no sé qué cosa. Entonces, no, Javier tiene que venir a dictar la conferencia sobre los italianos, ¿cierto? Y entonces, por eso está Javier aquí, además de la amistad que nos une, pero porque en este siglo XX, que no es un siglo fácil de conseguir historiadores, porque los historiadores aparentemente lo que estudiamos es el siglo XIX para atrás, pero resulta que la historia es hoy, también es hoy, ¿verdad? Entonces decidimos hacer 3 tomos del siglo XX. Hemos hecho 2 tomos por cada siglo. Siglo XVIII, XVI, XVII, XIX. Vamos a hacer 3 tomos del siglo XX. Ya llevamos 1 y este es el tomo 2, el 8. Y aquí estamos trayendo economistas, antropólogos, sociólogos, historiadores como Javier, porque el tema de Santa Marta, por ejemplo, hemos tenido una conferencia maravillosa que sale ahorita en el tomo 7 de la doctora Eina sobre el movimiento del carbón en el puerto de Santa Marta, o estadísticas. Y en el que viene ahora va a salir algo sobre el banano. Y en el siguiente tomo, aquí está la conferencia, los invito, también sobre el banano. El profesor Racine Ravelo, que es especialista en estos temas, está por allá. Entonces, estamos viendo la economía, la historia, etcétera. Entonces, están cordialmente invitados. Bueno, yo creo que Javier no necesita mayor presentación. Yo diría que Javier, además de que es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad del Quindío, su énfasis ha sido la historia. Y se ha dedicado a la administración con éxito, pero también ha sido un poeta, o es poeta, y ha escrito algunas cosas que nos parecen interesantes. De Javier destacar su disciplina. Terminó su maestría en del norte con Alfredo Correa Andrei, su época, y luego se dedicó a trabajar algunos temas, y estos temas son de la genealogía, son muy importantes. Ya tenemos aquí comprometido a don José Antonio Lacutir para el año entrante. Lo anuncio de una vez para que quede comprometido públicamente. Vamos a hablar de esa familia, ¿cierto? Bueno, Javier, como dicen los presentadores de Diomedes y de Zuleta, sin más a lo que vinimos. Estudio de caso de adaptación cultural con la inmigración italiana en el departamento del Magdalena en el siglo XX. Javier Moscarera Varela, de origen italiano, nacido en Santa Marta, pero los cienagueros dicen que es cienaguero. Estaba acordándome ahora, ya aquí en la intimidad de esta sala, cuando Juan Pablo estaba de alcalde de Santa Marta, que me propuso que te repatriáramos. No recuerdo dónde andabas, en Barranquilla, en Cartagena. Y yo decía en esa época que todos los cargos importantes que tenían que ver con la cultura, Edgar los había ocupado, pero que le faltaba uno, que era muy importante, ser secretario de Educación de su ciudad de Santa Marta. Y nos propusimos y lo trajimos. Y ahora estoy más feliz de esa decisión, Juan Pablo, porque aparte de todo lo que ha hecho en su vida pública, académica, hacer esta obra de Cajamarca con ese impacto que se está logrando, creo que es un tema absolutamente extraordinario. La historia no solamente es importante porque los pueblos la hayan vivido, sino porque a alguien o a algunos se les ocurre condensarla, escribirla y publicarla y hacerla extensiva en foros, porque si no se pierde. Entonces yo creo que ese es un plus de la decisión de esa época, de hace ya más de una década. Hablando de italianos,
para maximizar los minutos que nos concede el programa. En esta exposición muy breve, voy a utilizar dos categorías que son, digamos, que tienen algo de novedad en el estudio, en los estudios de inmigración, que es el tema de cómo fue la inmigración de Colombia, que es un caso dentro de lo que he estudiado y de toda la bibliografía que a nivel internacional he podido compartir, un caso sui generis, y lo he bautizado como la acupuntura migratoria, y ahora voy a explicar por qué. Y en segundo lugar, la otra categoría que voy a utilizar, que la he trabajado mucho y ha sido objeto, pues bueno, fue objeto de mi tesis en la Universidad de París 12, y la he desarrollado en varios libros que he publicado, que es el tema de la adaptación cultural, aplicado al tema de la migración, y ahora voy a explicar por qué. Entonces, ustedes van a ser testigos de un enfoque inédito, primera vez que lo hago público, sobre cómo enfocar los estudios de migración, la que a mí me corresponde, la italiana, en nuestro país. Es absolutamente inédito. Quiero reconocer las orientaciones de mi profesor Vittorio Capelli, de la Universidad de Calabria, quien mañana le vamos a enviar el video para sus estudiantes allá en la universidad, que me pidió que se lo enviaran de manera muy especial, porque gracias a ese trabajo que he adelantado con él, ese intercambio enriquecedor, vamos a utilizar unos enfoques que nos han coadyuvado en esta orientación que le hemos dado a la investigación, que es absolutamente inédita. Quería comenzar con esta gráfica y le dije a Niño, que me dice, acabo de llegar de Roma y quedé fascinado cuando llegué y vi el altar de la patria. Y le dije, bueno, te vas a sorprender porque la primera postal es esa. El altar de la patria en Roma es un referente muy grande para todos los italianos que residen en Italia, pero que también han salido y han emigrado durante muchos años. Al lado del fuego eterno, en honor al soldado desconocido, hay otro que también es una llama permanente, en donde, en esta placa que no se ve porque es un bronce ya muy borroso, los italianos en el extranjero le rinden homenaje a la madre patria. Y eso es altamente simbólico y va a tener un gran sentido profundo en el estudio que hacemos en el caso de la migración en el Magdalena. Porque italiano que se respete es italiano que sigue amando a su madre patria. Italiano que se respete le transmite ese amor a todas las generaciones. Nosotros los Moscarella vamos en la sexta y donde nos vemos nos reconocemos también como parte de esa gran nación italiana cuyo fuego arde eternamente en el altar de la patria. Y tiene también un significado simbólico muy profundo, y es que en esa llama arde el espíritu de Italia con toda su historia, con toda su arte, con toda su tradición, con su literatura, en el corazón de la patria y de todos los hijos que están fuera de la patria, pero que la siguen amando y se transmite de generación en generación. Siguiente. Ustedes alcanzan a ver eso que llaman la bota italiana, aquí con la islita de Sicilia y Cerdeña, que se la han disputado con los franceses. Nuestro restaurante favorito en Bogotá, Juan Pablo, ¿no? Comida de Cerdeña. Ese pedacito de tierra, todo lo que ustedes ven en verde, ha sido objeto de migración italiana. Es una cosa absolutamente maravillosa. Como un territorio tan pequeño ha llegado a Australia, Oceanía, a Rusia, Asia, África en el norte y en el sur, sobre todo en la zona del Magreb, toda la cuenca del Mediterráneo, la Europa central, Inglaterra
Y no se diga más América, desde Canadá hasta la Patagonia, Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Centroamérica. La huella digital está en todas partes. Y se ha hecho un estimativo de esa que se llama la diáspora italiana, de varios rangos, donde hay la mayor cantidad de italianos. Entonces fácilmente se descubre que en Canadá, en Estados Unidos, en Brasil y en Chile. Y nosotros estamos en un rango, digamos, más o menos bajo en la actualidad, que es más o menos de 1 millón de personas que o son italianos o se reconocen como descendientes de italianos. Siguiente. Dirijo. Ahora, pensando cómo esa categoría cuantitativa, cómo la podemos analizar de forma cualitativa, diseñé esta pequeña metodología. Y nos vamos a situar solo en América, que es el caso que nos interesa para ir llegando al caso Colombia y caso Magdalena, que es lo que va a ser objeto de este estudio. Entonces, tomamos 4 referencias: Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia. Y lo analizamos con base en 3 variables. Si la migración fue masiva, si fue de migrantes con alta pobreza, con pobreza, marcados por la pobreza, y si en los países receptores habían sido objeto de xenofobia, de rechazo por ser extranjeros. Entonces, haciendo todo el estudio, pues aquí yo muestro una matriz, pero eso detrás hay una gran cantidad de estudios y de evidencias, llegamos a esta conclusión. En Estados Unidos, sí, altamente masiva la migración italiana. Quizás los que llegaron a Estados Unidos eran de los migrantes más pobres de Italia. Está claro, tenemos todas las evidencias, pero con un agravante, con xenofobia supremamente alta. Y escogimos de todos los casos uno que tuvo un gran impacto en el siglo XIX, que fue el linchamiento de 11 italianos en New Orleans, por un tema que produjo también un daño enorme en los habitantes del sur de Italia, donde pertenecían estos 11 italianos, principalmente en la zona en la región de Sicilia. Eso fue en el año de 1891. Fue el crimen del director de la policía de New Orleans, y el jurado absolvió a los italianos que eran acusados del crimen. Entonces el pueblo, enardecido por unos xenófobos que había contra los italianos, tomó justicia por su propia mano y cometió una gran injusticia, porque ese jurado había llegado a la conclusión de que eran inocentes y los buscaron en la cárcel y los masacraron. En ese momento, todo el pueblo del sur de Italia estaba orando por la libertad y por la vida de esos 11 italianos. Y fue muy duro que ese pueblo que ellos veían como el santuario de la democracia hubiera tomado semejante actitud frente a ellos. Ese mismo año, mis abuelos, Michel Antonio Moscarella, María Josefa Villano, desembarcaban aquí en Colombia. Y muchos de los italianos que tenían en mente migrar no se fueron para Estados Unidos, sino que se vinieron para Sudamérica. Ahí hay una cosa bien importante que hay que tener en cuenta. Ahora, si examinamos Brasil, Brasil también tuvo una alta migración italiana. Yo estuve en el estado de Sao Paulo en varias oportunidades, y en una me llevaron a un distrito donde el equipo de fútbol estaba patrocinado por la gran industria de la leche, de los lácteos italianos, Parma. Todos en el sector hablaban todos los dialectos italianos, silentanos, sicilianos, todos. Todas las escuelas
enseñaban en lenguas y en italiano, en las lenguas regionales y en italiano. Los periódicos todos eran en italiano, todo absolutamente era italiano, era como un pequeño estado de Italia dentro de ese gran estado que es Sao Paulo. La huella es muy grande. La pobreza fue alta, pero no fue tan alta como la que llegó a los Estados Unidos. Y la xenofobia fue, no existió un poco de xenofobia por el trato que se le dio especialmente en las grandes plantaciones de café a la mano de obra italiana, que era casi como de semiesclavos. Y era porque los trataban como personas que tenían muy poco valor social. En Argentina, pues hay un dicho que lo dice todo en la historiografía. Los argentinos descienden de los barcos. Falta solo un pedacito de los barcos que venían de Italia. Y es una cosa muy del sentimiento nacional argentino. Ellos se sienten casi como una segunda república italiana. Y eso tiene una gran incidencia en la música, en la literatura, en la forma de expresarse, en absolutamente todo. Fue también una migración masiva, tenemos muchas evidencias en la historia, en la literatura. La pobreza fue alta, llegó mucho italiano en busca de oportunidades. La xenofobia fue cero, fue absolutamente asimilado. Todos los italianos en Italia, en Argentina es muy rápido. Pero viene el caso de Colombia, que lo hemos llamado la tierra prometida. ¿Por qué? La migración entre nosotros fue baja. Tenemos todos los censos para mostrar. Fue muy baja. La pobreza, y ahí es donde radica la importancia de mi querido profesor Capelli, es que buena parte de los italianos que tomaron la decisión de venirse a vivir a estas tierras, especialmente a Cúcuta, ahora vamos a ver por qué, a Bogotá, a Cali, a Medellín y al Caribe, muchos de ellos traían recursos para invertir. Especialmente los que llegaron a Barranquilla, traían sus pequeñas empresas porque sabían que había una oportunidad de negocio y de emprendimiento muy importante. Y los que pasaron al Magdalena sabían que aquí había una oportunidad con la naciente industria del banano y todas sus complementariedades. De tal manera que nuestros migrantes no fueron los mismos pobres extremos que llegaron a los Estados Unidos o que llegaron a Brasil. Y la xenofobia fue cero, fue cero. Ahí es donde vamos nosotros a demostrar ahora ese proceso de adaptación cultural que fue supremamente rápido. Se logró en 2 generaciones. Siguiente. Hagamos un breve repaso de estas categorías de acupuntura migratoria que hemos encontrado en la historiografía. Voy a presentar solamente 4 estudios. Rubino Cinquegranelli, que es uno de los historiógrafos más importantes, contó con apoyo de del gobierno italiano para que hiciera el estudio. Nos cuenta en un libro bastante espeso que los italianos de América, que es la categoría con la que se reconoce el italiano que se asentó aquí, siempre ha estado participando del desarrollo social y económico de los países que los acogen. Así como sucedió con esa pequeña comunidad italiana asentada entre los Andes y el Caribe colombiano. Pequeña. Su libro está en italiano y esa es la traducción. Pequeña. Un caso muy relevante, Pietro Cantini Loy. Este es el retrato que está allá en el Teatro Colón, quienes han tenido la oportunidad de conocer ese maravilloso escenario, ¿no? Para ello compite con cualquier escenario del mundo. Fue construido por Cantini. La reconstrucción y finalmente la salvación de la gran obra del Capitolio, la casa de la democracia de este país, donde está el Congreso, se debe a él y a muchas otras obras que hizo en Colombia. Siguiente.
Otro historiógrafo, Armando Silva, italiano, descendiente de italianos, sobre la cultura italiana en Colombia, llega a la conclusión de que la migración de italianos en Colombia, que no fue tan grande como en otros países, pero en los estudios que él hizo, que es uno de los más completos sobre la presencia de Italia en Colombia, quedó sorprendido por los aportes que tan reducido número de habitantes de un país ha logrado plasmar sobre aquel en el cual han decidido instalar su nuevo hogar. Y uno de los casos que reivindica es la memoria de Oreste Síndice Topay, el autor de la música, ni más ni menos que el himno de Colombia, lo que más nos representa a los colombianos. Siguiente. Alberto Donadío, también de origen italiano, en el norte de Santander, hizo un gran estudio sobre los italianos en Cúcuta y llega a esta conclusión. Quizás no tuvimos esa migración, insiste en eso, que hubo en Estados Unidos y en otros países, pero así fuera una de las colonias italianas más pequeñas, y miren la palabra que usa, casi diminuta, requiere por lo menos una nota de pie de página en la historia de Colombia. ¿Por qué? Porque se instalaron y convirtieron a norte de Santander en un exportador de café en el mundo. Una gran industria. Esa industria que después pasó a convertirse en el símbolo internacional de Colombia. Y ahí está la figura de Rodolfo Facchini y Tito Abo como dos de los grandes impulsores de esa diminuta presencia de italianos, pero de un gran impacto socioeconómico. Siguiente. La migración cualitativa italiana con un rol relevante en Colombia. Esa categoría de cualitativo frente a lo cuantitativo. Dino Manco Bermúdez hizo un libro sobre los italianos en la costa y nos mandó una carta a algunos amigos. Cuéntame la historia de tu familia. Algunos respondimos. Y en el libro que publicó destacó algunos casos, diciendo, no tuvimos esa migración de los Estados Unidos, ni de Brasil, ni de Australia, ni de otra parte. La migración nuestra fue cualitativa. Pequeño número de personas, pero de un impacto muy relevante en el desarrollo económico y social del país. Mira todas las categorías que he usado. Diminuta, cualitativo, pequeña, etc. Y lo ilustramos con la presencia de Antonio Celia, que más adelante lo voy a retomar. Sigamos. Nuestro querido profesor Victorio Capelli, a quien le enviamos un saludo nuevamente, estudia la migración en América. Cuando ve la migración en Bogotá, dice, esa fue una migración de élite. Traían estos personajes que obviamente no tenían ninguna resistencia, porque muchos eran o grandes artistas, o grandes escultores, o grandes impulsores, o los que trajeron el cine al país, o eran grandes empresarios. Y aquí hay un caso que él releva en su estudio, que es Antonio da Conte Fama, a quien me voy a referir después, y dice, en todo caso, no hay trazas, no hay evidencias, todo lo que él ha estudiado, de que haya habido obstáculos anti-italianos, ojo, como el de Estados Unidos, por ejemplo, en un clima particularmente vivaz y abierto, que se respira en Barranquilla y en otras pequeñas ciudades de la costa como Cartagena, Santa Marta y Ciénaga. Ese caso, él lo profundizó y ahí fue donde nació nuestra relación de más de 2 décadas. Sigamos. Guillermo Enrique, nuestro querido amigo, dramaturgo, escritor cienaguero, hizo un estudio
sobre los modelos históricos en los que se pudo haber inspirado García Márquez para escribir Cien años de soledad. Y plantea que los nuevamente italianos colombianizados se distinguieron por su alta cultura, por sus valores, por su ejemplo sempiterno de civilización. No era este tema de las mafias en Nueva York y todas estas historias que hemos conocido en el cine y en la literatura. La colonia italiana de Ciénaga en los años 30 se llegó a llamar la Piccola Italia, con edificaciones, con comercio, con cultura, con grandes exponentes del arte de origen italiano. Y era una pequeña ciudad italiana dentro de Ciénaga, que tuvo un gran impacto. Y dice Guillermo Enríquez que esta familia fue muy importante en la obra de García Márquez. De hecho, uno de los descendientes, llamado Domingo Masili, fue gran amigo de García Márquez, era íntimo de parranda y le contó toda la historia de su familia y él tomaba atenta nota porque para eso fue muy bueno, un cronista muy aplicado y muy disciplinado. Y datos que le daban, datos que anotaba. Siguiente. Aquí están las cifras de eso que hemos llamado la acupuntura migratoria, que es el caso de Colombia. Acupuntura migratoria. Ese término obviamente está inspirado por la medicina china, que es pequeñas agujitas en el cuerpo que producen un cambio en todo el organismo de manera integral. Así consigo yo que fue la migración italiana en Colombia. Si ustedes miran censos entre el 1843 y 1851, la presencia de italianos comparado con Venezuela, con el Reino Unido, con Estados Unidos, es baja en nuestro país. Siguiente. Y en censos un poquito más recientes, en el siglo XIX, del 82 al 99, comparando diferentes nacionalidades de italianos, solo tenemos 145 censados. Es una población muy pequeña de los que lograron entrar con todos los documentos en regla. Ya en el siglo XX, tenemos en los diferentes censos identificados como italianos 133, 81, 99 en todo el territorio nacional. Obviamente, los censos en esa época no eran tan desarrollados como los de ahora, pero es un indicador de que no era que abundaran los italianos en nuestro territorio. Siguiente. Ahora, he propuesto estos tres referentes de análisis de lo que caracteriza la acupuntura migratoria italiana. En primer lugar, es una llegada muy localizada de pequeños grupos. Principalmente venían en familia, los esposos, la familia y 2 hijos, etc. Como lo pudimos descubrir en el caso de Bogotá, Cali, Medellín, Cúcuta, Barranquilla y el Magdalena. En grupos como las agujitas en la medicina china acupuntura. Los aportes de los inmigrantes de recursos humanos y de capital para el desarrollo social, cultural y económico de la región en todas partes. Donde llegaron los italianos, hubo empresa, empleo, iniciativas, construcción y obras. No llegaban a vender la mano de obra, llegaban a abrir emprendimientos y negocios. Y en tercer lugar, su gran capacidad de adaptación de esos inmigrantes a las culturas regionales, y ahora vamos a explicar por qué. Sigamos. Cuando hablamos del Magdalena, que es la categoría que usa Edgar, en mi libro, el que está en proceso de edición por parte de la universidad, las 800 páginas que dice Edgar,
se enfoca como la provincia de Santa Marta, la vieja provincia de Santa Marta, que no es otra cosa que todo este territorio. Magdalena, Cesar, Guajira. Esos inventos que vinieron, exacto, todos esos inventos que vinieron después de dividirnos en departamentos y esas cosas, digamos, desde la perspectiva en que nosotros lo estamos estudiando, no influyen demasiado, porque aquí lo que se ve son unos flujos que llegan a un territorio, digamos, que tiene unas características históricas comunes, y ahí se da el proceso de migración. Esas subdivisiones, digamos, son más recientes, años 60, 70, donde nacen los departamentos de La Guajira y el Cesar. Eso no alcanzó a tocar la migración italiana. Sigamos. Ahora, si nosotros documentamos un poco la trayectoria histórica de esa acupuntura migratoria, desde el siglo XV, del descubrimiento hasta acá, tenemos evidencias de que por acá, en el territorio de la provincia de Santa Marta, estuvieron merodeando los italianos. Desde los avistamientos que pudo haber hecho Colón, del Cabo de la Vela, los que hizo Américo Vespucci, luego en la conquista, los soldados que llegaron con los regimientos españoles ya con intención de dominar territorio, el capitán Rey Mateo, el capitán Martino Galeano, pero aquí dos cronistas que son de una importancia absolutamente maravillosa. En el libro desarrollamos para cada uno un capítulo. Girolamo Benzoni, quien estuvo muy focalizado en el Cabo de la Vela, y Galeotto Sei, que para mí es el gran personaje de Italia en esta época de la colonia. Estuvo casi en todo el territorio de la provincia de Santa Marta. En los siglos XVII al XIX tuvimos una incidencia desde la metrópoli con los asesores que contrataba la corona, pero que tenían que ver con las políticas migratorias aquí y eran italianos. Están los casos de los marqueses de Esquilache y Grimaldi, que asesoraron a Carlos III, y el joyero Pedro Puch, que fue asesor de la corona para la explotación de las perlas en La Guajira. En el siglo XIX va aumentando la presencia de italianos, todo el proceso de la República. El capitán de navío Jerónimo Carpono, que fue héroe de la batalla de Ciénaga y después fue tuvo el cargo de comandante de armas de Santa Marta. Agustín Codazzi, para mí, el gran personaje del siglo XIX en Colombia, italiano, con la dirección de la Comisión Coreográfica. Gennaro Montebrune de Filangieri, que fue el que custodió a Santander en su exilio, hasta que lo montaron en un barco y lo mandaron para Europa. 50 agricultores que trajo Joaquín de Mier de Génova para la Sierra Nevada. Andrés Giustoni, agricultor, Canova, comerciante, y un italiano minero en la Sierra Nevada que encontró a Eliseo Reclí en su peregrinación por la Sierra Nevada. Carlo Betobelli, colonizador de la Sierra Nevada. Vicente Siosi, qué personaje tan maravilloso en La Guajira, qué personaje. El único caso que tenemos referenciado en la historia, además por dos etnógrafos, uno francés, Henri Candelier, y uno sueco. Yo conseguí los libros y las narraciones son maravillosas sobre este personaje. El único inmigrante italiano que se casó con una guajira, pero que la dote la pagó la novia. Es el único caso que tenemos. Bueno, los italianos tenemos un poquito de suerte, ¿no? Y más adelante vamos a relacionar a su bisnieta, que es una gran escritora, estuvo en el encuentro de escritores de Ciénaga por ahí con Clinton y Rafael Darío. Me perdí. Acá, el sargento mayor José Gustavo se perdió ese renglón. Bueno, hay un salto.
Pero tuvimos a Silvestre, así, ese reino viene aquí. Gustavo de Silvestre y Mandelli, combatiente en la Guerra de los Mil Días. La última batalla de la Guerra de los Mil Días se disputó en Ciénaga. Y uno de los personajes italianos que estaba en el ejército revolucionario de Uribe fue Silvestre y Mandelli. Sigamos. Aquí están los dos grandes cronistas de la época de la colonia. La historia del Mondo Nuovo de Girolamo Benzoni. El capítulo lo titulé Yo acuso. Durante todas sus páginas ataca esa política de tierra arrasada de los españoles para conquistar el territorio. Y una de las imágenes que él publicó en su libro es cómo los indígenas se iban para la selva, mataban a sus niños, se suicidaban de todas las formas posibles para evitar que los españoles los esclavizaran. Sigamos. El otro gran cronista, Galeotto Sei, el capítulo lo titulé Veni, Vide, como la famosa frase de Julio César atravesando el Rubicón, pero le coloqué otra categoría, Invenire, y descubrí. ¿Qué descubrió? Que mucha de la gente que llegaba de España a colonizar, lo que venía era a pasar trabajo, a morir pobre, a vivir en la indigencia, como le pasó a él. Y decía, de cada 100 de esos españoles que llegan acá, 98 mueren en la pobreza. Eso es lo que se llama el desencanto del nuevo mundo. Sigamos. Ahí destacamos a dos de los grandes personajes de la época de la República, el capitán Jerónimo Carbono y el coronel Agustín Codazzi. Sigamos. El caso del Magdalena, como ese caso de acupuntura migratoria, tiene como contexto lo siguiente. La firma del Tratado de Paz en 1902 que le puso fin a la Guerra de los Mil Días. Eso facilitó que muchos italianos que habían llegado a Barranquilla, como el caso de los abuelos nuestros, cuando se firmó la paz, pasaron al Magdalena e invirtieron sus recursos en negocios, en empresas y en industria bananera. Antes no se podía porque esto estaba en un tema de guerra y de inestabilidad política muy grande. De tal manera que el techo de todo esto es la firma del Tratado de Paz de Neerlandia, que entre otras cosas tiene un alto impacto en el crecimiento de estas regiones. Llega a la primera década del siglo XX con el crecimiento del monopolio de la United Fruit Company, la gran explotación bananera, pero también elementos de resistencia por parte de los comerciantes locales de Ciénaga, porque la United Fruit Company tenía el famoso negocio de los comisariatos. Llevaba los barcos llenos de bananos, los traía cargados de víveres para venderlos mediante los bonos a los trabajadores. Ciénaga en esos años, 1870, 1938, es un importante centro comercial, quizás más importante que Santa Marta. Pero viene la Primera Guerra Mundial y en los 2 primeros años se frenó esa dinámica económica y la migración, esa acupuntura migratoria italiana que estaba llegando acá y de otras nacionalidades también bajó. Siguiente. ¿Qué pasó en la Primera Guerra Mundial? Padula, que es uno de los grandes aportantes de migración italiana en el Magdalena, sufrió los efectos de esa Primera Guerra. De hecho, en el monumento a los soldados caídos y desaparecidos aparecen varios de nuestros parientes, Giovanni Moscarella y Rafael Moscarella. Tuvo un impacto muy grande en las vidas de los habitantes de Padula y también en su economía. Siguiente. En el caso del Magdalena, a comienzos del siglo XX, empezamos nosotros a ver cómo entre la década del 20
crece esa inconformidad de los trabajadores y por allí encontramos a dos italianos, un anarquista, Gennaro Toroni, y un socialista, José Garibaldi, haciendo asesoría a los sindicatos, pero sin mucho impacto finalmente contra la United Fruit Company. Pero también un tema que hemos estudiado y es que hubo muy poca inversión en las capacidades locales por parte de los principales aliados, los grandes propietarios del banano. Se derrochó mucho dinero y no se invirtió esas grandes ganancias de pronto en empresas que hubieran podido hacer una reproducción del capital y de trabajo y de capital público en el Magdalena, y por eso cuando la United Fruit Company abandona el territorio, digamos, no hay algo que lo sustituya y entramos a ese periodo nefasto de la bonanza marimbera, un libro que escribimos por ahí con Edgar Rey para la UNESCO. Viene el tema de la masacre de los bananeros y hay un detalle que tenemos documentado y es como la masonería, principalmente en Ciénaga y Santa Marta, protestan ante el gobierno nacional por el mal manejo que se le dio al conflicto. A Colombia le correspondía haberle dado un manejo más democrático, más de diálogo, etcétera, y no llegar a esa posición extrema de masacrar a los trabajadores. Se comienza a debilitar en la década del 30 la industria del banano, viene la Gran Depresión, entra la cigatoca, hay problemas con la sobreexplotación de los recursos hídricos que son tan importantes para el banano, y disminuye notablemente la inmigración italiana en el Magdalena. Nosotros podemos decir que esa acupuntura migratoria llega hasta la década del 30. Después aparecen unos casos, pero muy aislados, porque entra la Segunda Guerra Mundial, Italia es aliada de Alemania, entonces la bloquea Estados Unidos en toda América. Incluso recordamos el caso que está documentado por el profesor Capelli. En los fondos del Banco de la República están las pruebas de los embargos que se hizo de los dineros de las industrias y de las empresas de los italianos acá en Colombia y en el Magdalena. Siguiente. Prácticamente ahí desaparece ya lo que es el proceso importante que venía en la migración italiana. La United Fruit Company no tuvo oficinas en Ciénaga, tuvo una bodega en el marco de la Plaza del Centenario. Sigamos. Y estos contrastes de la economía bananera, desde mi punto de vista, también debilitaron mucho realmente la región. Haber llegado a ese extremo de esa masacre, cualquiera que haya sido la cantidad de muertos que haya sido, eso debilitó mucho la presencia de la United Fruit Company. Y los gobiernos conservadores que estaban en ese momento perdieron mucho terreno también frente a la avanzada de las aspiraciones de los liberales. Y esto que se llamó la bruselitis, que fue lo que caracterizó el derroche que hubo de las principales familias aliadas de la United Fruit Company, que en vez de invertir esos recursos, pues hubo más bien una tendencia a los lujos, a los viajes a Bruselas, a París, etcétera, y se invirtió muy poco en el desarrollo social y económico. Sigamos. Ahora, la segunda parte de la conferencia es cómo esos pocos italianos que llegaron se adaptan rápidamente al territorio. Comencemos por afirmar, de acuerdo con los estudios demográficos que hizo Capelli allá en el sur de Italia, que las principales migraciones de familias a nuestro territorio provenían del sur de Italia, específicamente de dos regiones. La región de Calabria, con dos poblaciones, Morano y Escalea, y la región de Campania, donde el principal aportante de esa región fue Padula, donde vienen los Moscarella. Esta cifra del éxodo de Padula es impresionante, corroborada por Capelli. En 1871,
Padula tiene 8.600 habitantes y casi la mitad emigró a nuestro territorio. En 1911 ya no quedaba sino 4.500 personas en Padula. En una ciudad tan pequeña, que se le vaya casi la mitad de la población es una cosa monstruosa. Ahora vamos a ver por qué se dio eso. Ahora, ¿por qué se facilitó la adaptación? Porque es que resulta que las regiones del sur de Italia son muy distintas a las del centro y el norte. Las del sur son morenos, son fruto de un gran mestizaje que comenzó con Grecia, se profundizó con la influencia morisca del sur, del norte de África, y en general son culturas que tuvieron una gran apertura hacia otras culturas, una gran tolerancia. Cuando llegan acá, se encuentran con una cultura que también es una cultura del mestizaje, multiétnica, abierta. Aquí somos poco protocolarios, morenos en su mayoría. Entonces hubo una gran empatía, de tal manera que ya en la segunda generación, los descendientes de los primeros italianos, todos, la mayoría, con muy poquitas excepciones, empezaron a casarse con mujeres u hombres de acá del Caribe colombiano. Y podríamos decir metafóricamente que ese encuentro de dos culturas está representado por la gran cultura de la tarantela italiana, que es una historia muy bonita de todo el sur de Italia, que es la picadura de una tarántula muy grande a una persona, a un campesino, y para aliviarlo se ponen a bailar en círculo y así le extraen el mal. Con el encuentro con el mítico caimán de Ciénaga, que es una gran expresión cultural de la zona del Magdalena. Sigamos. Aquí tenemos entonces las regiones principales de donde está comprobado desde el punto de vista demográfico que salió esa acupuntura migratoria y llegó aquí al Magdalena. Entonces tenemos la región de la Campania, que tiene como cabeza la famosa Nápoles. Yo conocí las tarantelas porque mi tía Astrid me la daba a conocer, porque esa era la música. Ella se regresó a vivir a Italia y me la mandaba. Esa era la música tradicional de la región. Por eso la conocí. Y la región de Calabria. Morano, Calabro, que está aquí, y en la costa, Escalea, que está en esta zona. Son las dos regiones que son el gran aporte a esa acupuntura. Acá hay otros pueblos, San Lucio, que está más al sur de Calabria, y hay otros. Pero básicamente fueron esos pueblos. Vistas de Morano, vistas de Escalea, un referente importante, la tarantela, las faldas largas con bordes abajo, el caimán de Ciénaga, ese encuentro de símbolos. Entonces, para ellos fue muy fácil realmente llegar aquí y encontrar esta cultura fiestera, abierta, descomplicada, y ellos también ávidos de pasarla bien. Ese encuentro fue muy fácil. Sigamos. La colonia en 1910. Ahí tienen, señoras y señores, la pícola y tal. Muy tiesos y muy majos para la foto. Realmente era la pequeña Italia en Siena, era una cosa abrumadoramente excepcional. Sigamos. ¿Cuáles son los principales elementos de esa estrategia adaptativa de los italianos? Los menciono rápidamente. Migración de núcleos familiares. Se venía el matrimonio o unos hermanos, y cuando el emprendimiento arrancaba, se traían a otros hermanos, a los hijos, y de esa manera el negocio se consolidaba. Aporte de artes y oficios principalmente urbanos. Traían muy buenos artesanos.
los mejores fabricantes de zapatos italianos, los mejores fabricantes de sombreros italianos, los mejores sastres italianos, ebanistas, decoradores, etcétera, constructores, ingenieros, etcétera. El aporte de capital para crear empresas o mejorar las existentes. Eso fue una constante en los estudios que se han hecho sobre la inversión de capital de italianos en el Magdalena. Ponían, sacaban sus ahorros y creaban empresas. Es impresionante. Por ejemplo, el registro de los años 50 que citaba acá, tenemos los de los años 20, los de los años 30, de los años 40. El mapa lleno de inversiones de italianos, grandes negocios, importando mercancía de los Estados Unidos, de Europa. La sostenibilidad familiar. La mayoría de estas familias que llegaron, de esas pequeñas agujitas que se instalaron en el territorio, van por la sexta generación. Ninguno de los casos que estudiamos, ni uno solo, encontramos que hubiera venido y se hubiera desaparecido. Continuaron, se casaban, dejaban hijos, no sé qué. En el caso de la familia nuestra, en casi todas las generaciones se recuperó la nacionalidad italiana. Es una cosa sorprendente. Y el amalgamiento de ideas políticas, muy importante. Ellos sí llegaron con nuevas ideas, etcétera, a un territorio dominado por los conservadores, por la hegemonía conservadora. Pero venían con ideas liberales y asimilaron muy rápidamente el liberalismo que había en el territorio. En nuestra familia, yo estudié el caso de 3 hermanos del matrimonio de mi abuelo, solo uno fue conservador, el resto absolutamente todos liberales. Sigamos. Un lugar de encuentro muy importante que facilitó la adaptación fue el territorio común de la religión católica. En Padula, el gran orgullo de los habitantes de Padula y de los que descendemos de Padula es la Certosa di San Lorenzo. Un gran seminario desde el siglo XIII. Y la figura predominante, el arcángel San Miguel. Mi bisabuelo tenía el nombre del arcángel. Michelangelo. Bueno, mi primo también lo heredó, pero no creo que sea tan santo. No creo que sea tan santo. Y la iglesia de San Juan Bautista, todos los registros de la familia de nosotros están ahí. Y si usted va a Fundación, están en la iglesia de Fundación. Y si vas a todos los pueblos, a toda la Cataca, todos, por acá. Matrimonio católico, bautizo, primera comunión. Tengo fotos de todos los tíos haciendo la primera comunión, los matrimonios, todos en la iglesia. Sigamos. Cuando uno revisa testimonios de esto que le he llamado la estrategia adaptativa, les puedo referir 2. Natalia Génego, que es una gran ciberperiodista ultramoderna, de esas que escriben blogs y esas cosas, que es de La Guajira, pero tiene escritos en todos los periódicos del mundo. Dice que ese multiculturalismo de La Guajira, donde llegó su familia, los Génego, y muchas otras familias italianas, fue muy positivo en su vida para adaptarse con facilidad a otros países. Por donde he ido, la gente se sorprende de lo fácil que ella se adapta a esas culturas, porque eso fue lo que aprendimos nosotros con la migración extranjera, no solo italiana, sino francesa, de otros países en nuestro territorio. Álvaro Ramírez, historiador, menciona el caso de esa adaptación de los italianos que llegaron a Aracataca, que dice, en primer lugar, la gastronomía. Allá no se comía pasta y ahora en los almuerzos todos los días hay espagueti o ravioli. Pero sobre todo,
sobre todo, este grupo humano de italianos se caracterizó por sus tradiciones familiares, entre las cuales se destacan la celebración del matrimonio, la convivencia familiar, el sentimiento religioso y, eso sí, la diversión. Eso lo podría haber dicho del pueblo cataquero. Entonces, por eso el encuentro, la adaptación fue tan fácil. Eso no se ha logrado en muchos otros países donde han llegado los italianos. Sigamos. Bueno, abramos el álbum familiar rápidamente. Ahí me acuerdo de nuestro profesor Orlando Fassbord, los archivos de baúl para reconstruir la historia. Ahí tiene el matrimonio de Antonio Celia y Rosina Cosarel, matrimonio católico. ¿Quién fue Antonio Celia? Un moranense, empresario, llegó aquí a Ciénaga y muy pronto se alió con otro paisano, con Blas Barletta, y fundaron en Barranquilla, escuchen bien, la primera fábrica de calzado en Colombia, los famosos Faitela. Eso es un aporte enorme a la cultura, al empresarismo en Colombia. Y de ese matrimonio, luego vino una segunda y una tercera generación de grandes empresarios. Ya ellos van como en la sexta. Recuérdame una de las empresas que dirigió nuestro amigo Antonio Celia, que nos financió proyectos en tu administración. Promigas. Yo desarrollé con la cooperación alemana y la financiación de Promigas un megaproyecto cuando el mar se estaba tragando el tubo ese de... Reubicamos cualquier cantidad de casas. Un ejemplo. Otro. Sigamos abriendo el álbum de la familia de los italianos. Inmigrantes italianos en Aracataca, en el siglo XX. Los hermanos Antonio, Pedro y María Gracia da Conte. Aquí están los hijos de Antonio da Conte con Manuela Calle, una colombiana. Este personaje, Antonio da Conte, ¿dónde está Rafael Darío? Rafael Darío. Rafael Darío escribió una novela maravillosa sobre la vida del abuelo de Gabo, del coronel Nicolás Márquez. Y una de las cosas que él más destaca es esa influencia de Antonio da Conte sobre ese niño de entonces en Aracataca, a través de una de las empresas, porque tenía muchas, que era el Teatro Olimpia. Sigamos. Tanto es que en su autobiografía le dedica le hace un hermoso reconocimiento a Antonio da Conte y su Teatro Olimpia. En Vivir para Contarla. Creo que ya terminaste el libro, Juan Pablo. Ok, siguiente. En dos novelas más, en la colección de cuentos peregrinos, Nena da Conte es un homenaje a una de las nietas de Antonio da Conte. Y en El amor en los tiempos del cólera, el mejor amigo de la infancia de Gabo, Galileo da Conte. Y lo menciona como si se tratara del abuelo de él que tenía el Teatro Olimpia. Se inventó que Galileo da Conte en la novela instaló un salón a cielo abierto en las ruinas de un convento del siglo XVII, un cine. Sigamos. Todo esto para provocarlos a ustedes, porque vayan y busquen después los libros de Gabo, busquen los italianos. Para mí, este es uno de los grandes personajes de la acupuntura migratoria italiana en Ciénaga, los Masilli. Este es el hijo mayor de Masilli Scorza, que se lo mostré hace un rato. Masilli Ribón, el único colombiano que a mediados de siglo figuraba en la Enciclopedia Mundial de la Música. Cuando yo construí el Centro de Documentación de Historia de Ciénaga, la familia de él fue y me entregó las partituras, copia de la enciclopedia de este gran personaje, los libros que escribió. Hay un concurso en Italia de música clásica que
para que los aspirantes puedan pasar a la siguiente ronda, tienen que interpretar el estudio para guitarra número 1 de este señor. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Sigamos. Fue además un genio en la química. Tenía una gran fábrica de perfumes. Era todo un experto en el tema de perfumes. José Masili. Sigamos. Y una de las descendientes fue elegida, Daniela Margarita Sierra, como la reina del carnaval cienaguero, el Caimán, con lo cual vuelve y se encuentran esas dos grandes culturas, la migrante italiana y la nativa de Ciénaga. Sigamos. Esa es mi querida familia, mis bisabuelos, Miquel Antonio Moscarella del Vecchio y María Josepa Carmela Villano. En 1908 se toman esas fotos. Hay más personajes, pero solo quería destacar la presencia de ellos cuando están en la zona bananera. ¿Haciendo qué? Invirtiendo. ¿En qué? En comercio y en la industria bananera. Sigamos. La casa de los Moscarella en Italia, actualmente desde los siglos anteriores, y la casa que ellos construyeron en Ciénaga, en el centro histórico. Una casa, por cierto, en la que el patio era tan grande que tenían un viñedo. Y cuando hacían la recolección de la vid, eso era fiesta para toda la familia. Estaban los riascos, no sé qué, hacían vino, fiesta, taranteles, eso era la locura. En el centro histórico, calle Nueva con 14. Sigamos. La segunda generación es mi abuelo Antonio, está José Manuel, Juan y Miguel, los abuelos de algunos de mis primos que los veo por aquí. ¿Qué hicieron cuando estaban aquí? Edgar comentaba ahora. Pues hagamos una lista pequeña de lo que tenemos documentado. Continuaron con el negocio del banano en la finca Padula en la zona bananera. En los años 30, cuando ya estaba decayendo el banano, que ahora se los había comentado, mi abuelo con otros italianos y otros nativos crearon el sindicato de productores de banano para tratar de salvar la industria. En sociedad con los hermanos Barata, hicieron el negocio de joyería. Entre otros, mi abuelo era el importador de los famosos relojes Ferrocarril de Antioquia. Yo conservo el mío, mucho orgullo. Yo conservo el mío, con mi nombre. Implementó una empresa de transporte, Ciénaga Barranquilla, que era un gran negocio que se abrió en ese momento a través de los caños de la Ciénaga Grande hasta la Intendencia Fluvial en Barranquilla. La explotación y comercialización a gran escala de maderas finas en la región de La Envidia, que hoy es el municipio de Fundación. En el registro de los propietarios, de los que explotaban la madera, que la sacaban, la cerraban, entonces mi abuelo se la traía en el tren para Ciénaga y ahí la exportaba por Barranquilla. Estaba el boom de la construcción. La creación de varias sociedades de finca raíz. Era extraordinariamente dinámica la venta de lotes, casas y todo en esa época. Entonces mi abuelo también creó varias empresas de finca raíz. Ya lo que les comentaba ahora, vamos por la sexta generación y la gran mayoría con la nacionalidad italiana. Sigamos. El álbum de los Severini, cuando el matrimonio de Vicente con Olga Schlegel, una de las hijas del matrimonio es una gran compositora, Josefina Severino. Josefina Pepina, vivió ahí en Ciénaga. Sigamos. El negocio de Carmelo de Marco, Rocco Boto y Antonio Russo, inmigrantes de Morano Calabro, que ahora les mostré la región, con la Renaciente, ubicada en la Plaza del Centenario. Cuando no habían terminado la logia, ahí venían y se reunían los masones en las noches. Sigamos. Acupuntura migratoria italiana en Santa Marta.
Sastrería di Napoli, Callafa, Victorino. Ernesto Pacífico para mí es uno de los precursores del turismo. Y uno muy importante, el doctor Carlos Guido, que tuvo una gran farmacia en la Plaza de San Francisco. Fungió como pediatra y atendía directamente su farmacia, una gran farmacia en la ciudad en esa época. Sigamos. En fundación, en el siglo XX, José Posteraro Escopeta, que posteriormente, después de la Segunda Guerra, trajo a su sobrino Giuseppe Fiorentino. Ahora vamos a ver el impacto de él. Silas Pacella del Imperio, un personaje extraordinario en fundación también. Era título nobiliario. Se enamoró de Santa Marta, se enamoró de fundación, escultor, ingeniero agrónomo, farmacéutico. Eso era un genio polifacético. Sigamos. El almacén Espartaco de los Filomena Hermanos. Quiero que retengan ese nombre porque con eso voy a cerrar ahora la exposición. Filomena. De los grandes almacenes que hubo en el almacén. Gran explotación a gran escala de madera. Sigamos. Algarrobo, Plato y el Banco Manira. Yo me acordé de ti por este nombre, José Guerra. Hay algo, ¿cierto? Los Corcioni en el banco y los del Guercio en Plato. Una cosa maravillosa. Todos invirtiendo. Un detalle para la cultura, para el folclore. Virgilio Di Filippo, descendiente de italianos, nacido en San Antonio, en el Cerro de San Antonio, y en Plato fue el que se inventó el cuento de la leyenda del hombre caimán. Maravilloso. Sigamos. En La Guajira, Félix Anicharico, Donato Pugliese, entre otros. Unas imágenes del legado para cerrar. ¿Por qué la Plaza del Centenario? Si ustedes observan, la Plaza del Centenario, vista desde el aire, es una araña enorme como la tarántula, de la tradición de la tarantela italiana. En ese gran parque que se parece a la tarántula, en las esquinas hay 4 fuentes que donó la colonia italiana, que la foto se la mostré ahora, a Ciénaga. Son unas fuentes de mármol absolutamente maravillosas. El balcón de los Morelli, el sitio donde se reunían, aquí están todas las casas de los italianos en esa época, la pequeña Italia, la piccola Italia. Sigamos. La logia masónica. Uno de los fundadores fue Giuseppe de Andrés, Blanchard, genovés. Un gran empresario, y uno de sus descendientes fue gobernador del Magdalena, Pepe Vives. Y uno de los continuadores fue mi abuelo, Antonio Moscarella, a comienzos del siglo XX. Sigamos. En la literatura, José Masili, que además de ser un gran guitarrista, también fue escritor. Eduardo Márceles Daconte, nieto de Antonio Daconte de Aracataca. Elías Elay Russo, que fue una mezcla de 2 familias inmigrantes, una de origen libanés y la otra de origen italiano. Mi hermanita, Ana Soraya Moscarella, es escritora física. Una cosa. Mi tío Lincoln, que escribió el diccionario ambiental. Daniela Moscarella, hija de mi tío Lincoln, que es una gran emprendedora y fue incluida dentro de los 1001 genios emprendedores de Colombia. Alfredo Correa Andrés, que lo mencionábamos ahora, sociólogo, investigador, descendiente de Giuseppe de Andrés. Luisa Fernández Ramírez Juinado, poeta, comunicadora, descendiente de Jerónimo Carbono. Siguiente, música. En literatura, Vicenta Siosi, bisnieta del italiano que se casó con una guayú, que les contaba ahora.
Natalia Géneco, ciberperiodista descendiente de italianos, y Rafael Darío, que nos acompaña, publicó un maravilloso libro con el Instituto de Cultura del Magdalena, del cual fue director editor, en 1988, donde recupera dos textos de dos descendientes de italianos, Fernando de Andrés y Francisco Géneco Mos. Esto apenas es una... En la escultura solamente les puse unas imágenes de la huella de los italianos en Santa Marta. Pedro Montarsolo Vittorio, Augusto Rossi, Hermenegildo Lupi, Leone Viñali Tomasi, Giovanni Anderlin, para inquietarnos. Siguiente. Arquitectos: Vicente Nasi, Angelo Macana, Vittorio Mangana, Mario Lindarola, Ernesto Nati y Giancarlo Mazzani. Cuando Juan Pablo era alcalde y Edgar Rey secretario de Educación y yo asesor, nos metimos en la locura de construir en Timayuí un barrio de desplazados inmensamente pobre, quizás para mí la obra arquitectónica más maravillosa que se ha hecho en el Magdalena, un colegio para la primera edad de los niños de 1 año o 2 años, en un entorno absolutamente pobre. Gracias a ese diseño y a ese trabajo, fuimos merecedores del Premio Internacional de Arquitectura Sostenible, que la otorga ¿quién? La Universidad de Ferrara de Italia. Una obra absolutamente maravillosa. Y siguiente. Huellas de los italianos que ya mencioné en edificios que construyeron los italianos en fundación. Siguiente. Músicos, y con esto terminamos. Cheche Masili, gran impulsor de la música tropical. Virginio de Andrés, violinista, profesor del Instituto de Cultura del Magdalena. Giuseppe Pino Manco, el primer italiano que cantaba vallenatos. Y con esto vamos a cerrar con un video mientras clausuramos. No, devuélvete. Esto no. Roque Filomena, aquí, hijo de Rocco Filomena, que lo mencioné hace un rato, que se ha vuelto precursor en interpretar las grandes canciones vallenatas en italiano. En el video que van a escuchar a continuación, y con eso cerramos, interpreta una canción del gran compositor Gustavo Gutiérrez. Muchas gracias. Bueno, muy bien, gracias. Gracias, Javier. Del compositor Gustavo Gutiérrez Cabello, interpretando la Roque Filomena del Puro, en italiano, la canzone Piangero. Controllare, piangerò, quali uomini sincero amore, quando non le ammani una donna, e per la notte che mi è volto il cuore, tornerò. Bueno, muchas gracias. Pasó la bailada de Oscar Moscarela y Oscar y Javier, la tarantela. Pero ahora entiendo por qué a la orilla de los ríos, del río Magdalena hay tanto italiano, y evidentemente con trabajo, ¿no? Entonces estos pueblos, en el Piñón, por ejemplo, hay cualquier cantidad de italianos. De hecho, estaban conectados aquí Reinaldo Zambrano, el Ofialo, allá de Jorge Caballero, y una cantidad de italianos que hay allí. Y entonces esos pueblos del río, ¿no? Plato, el Banco, tú lo señalabas, Borlo Aceceli,
Y hay una periodista muy importante, Silvana Paternostro, Paternostro Lacustiro, sí, que es barranquillera, pero de los Paternostros de Chibolo. Es de las 50 mujeres más influyentes en América Latina hace unos años, según la revista Forbes, tal vez, y una especialista en García Márquez. De verdad muy entusiasmado con esta conferencia. Sabíamos que los italianos, los que hemos estado en contacto con el río, lo sabemos, los Iannuzzi, y lo más que yo destacaba de los italianos en Pinto, por ejemplo, era eso. Ellos preparaban ellos mismos la pasta. O sea, ellos fabricaban la pasta. Y me pareció bien interesante. Llevó la luz, creo que el primer motorcito para dar 25 bombillitos por allá en la yo estaba muy pelado, en mi pueblo era de un italiano, don Alberto Iannuzzi, casado con una prima hermana de mi mamá. Y encontramos Puccini, encontramos en la orilla del río los Puccini, los Pacini, y bueno, aquí tuvimos un obispo de Barranquilla, de origen manguereño, los Pacini, ¿cómo se llama? Puccini Banfi. ¿Cómo? Hugo Puccini Banfi. Hoy tenemos a otro gran amigo, José Mario Pacini, Tres Palacios, de Magangué. Es decir, increíblemente ahora... Sí, 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 sí. Entonces, fíjense ustedes una cosa que es bien interesante. Nos abre la posibilidad de las genealogías y la incidencia que han tenido, yo diría, positiva dentro del desarrollo económico y social del departamento y del territorio. De aquí se fue una familia, como uno que tenía un almacén porque dijeron que los armarios eran muy mala paga y se fueron para Barranquilla. Los Escoletas, la Coraza. La Coraza se tuvieron que ir a para Barranquilla porque aquí los tenían quebrados, los quebraron a punta de presta. Y eso me lo ratificó después mi gran amigo y primo hermano, primo segundo, ¿cómo se llama? Del Villar, Oliverio, porque a él también lo quebraron como cuando puso un restaurante ahí en la 16. Me dicen que lo quebraron los amigos Samario. No aguantaron. Entonces, de todas maneras, esta conferencia, como decía bien Javier, la huella de los europeos, y en este caso particular de los italianos, está vigente. Está ahí, ¿verdad? Y como bien lo decía Javier, no vinieron a hacer otra cosa sino a trabajar e invertir. A mí eso me parece bien interesante. Yo pasé muchas vacaciones en Ciénaga y me acuerdo de los puglieses. Hacían la pasta, pugliese. O los fucaldos, los lomantos, correcto. Los fucaldos, los mantos, sí. Los fucaldos que están casados emparentados con los lastra fucaldo, y bueno, y otras familias allá en Ciénaga que me parece bien interesante destacar. Nos quedan pocos minutos para lo que tenemos aquí pactado con Cajamac. Tenemos unas 2 o 3 preguntas, y si es comentario que ojalá sean preguntas, perdón, y no ponencias relativas a la presencia de los italianos. ¿Alguna pregunta, aclaración o ampliación? A ver, Rafa y Oscar. A ver, Rafa. Sin duda el tema de italianos en Colombia es amplio, pero aquí hay presente descendiente de los reyes. Si le aplica el favor, sin poquito tiempo, ok. Oscar. Javier habló mucho de esa incidencia de los italianos en esta parte del país, especialmente en lo que tiene que ver con el territorio de Ciénaga. Se planteaban que en ese momento, pues, igualmente hacer un paréntesis en las infraestructuras, ¿cierto? Los taxes de nuestros territorios italianos con Ciénaga. ¿Hay alguna influencia en esa estructuración, particularmente de Ciénaga, que tenga que ver con alguna misión italiana, en el caso de nuestro territorio, de nuestra plaza, centro? Ok. Bien, entonces va entre la tercera y última intervención. Nosotros tuvimos la ventaja aquí de los descendientes italianos, que en la Segunda Guerra Mundial
la gente, los italianos que estaban en el interior, concentrados en campo a raíz de que estábamos en contra de Italia y el eje de Ukraina. Entonces quiero que te refieras un poco a eso, porque yo veo que mucha gente del interior, muchos italianos no tienen la nacionalidad italiana porque renunciaron a la nacionalidad. Ok, ¿alguno, Rafael? Y listo, te cerramos. Una vez conversando con un grupo italiano que llega a la ciudad, me preguntaron por los apellidos. Y ellos le llamó la atención al apellido Barletta, que dijeron que esos apellidos italianos acá deciden ese sentido. Toman los apellidos o toman los pueblos de las ciudades donde estaban allá, y para poder venir acá tenían que ser hombres. Y ya investigaba eso. Y lo otro es que la incidencia de los italianos es italiana. Por ejemplo, una zona bananera, allá estaba en el Bueno, me acaban de abrir el campo para otras 500 páginas de investigación. Pero brevemente, un poco lo que he venido hablando con la Universidad del Magdalena es que abramos un espacio para convocar a los descendientes de la migración italiana en primer lugar, pero también lo vamos a abrir a franceses, alemanes, judíos, árabes, etcétera, para que nos aporten documentos, los archivos de baúl, los álbumes familiares de los que yo hablo aquí, para tratar de hacer una reconstrucción colectiva de esa migración. Esa es la idea del proyecto que le he propuesto a la universidad, porque esto apenas es una visión muy puntual de las cosas, porque ustedes entenderán pues, que el recorrido lo hago desde el siglo XV, y eso es un esfuerzo enorme, enorme, para conseguir los cronistas, por ejemplo, los dos grandes cronistas. Eso es una cosa tremenda, tremenda. Hay que gastar mucho tiempo, hay que ir a muchas entidades, hay que hacer traducciones, hay que escribir a otros países, etcétera, porque eso aquí no se conocía. Uno, entonces estamos en ese tema con la universidad, a ver si hacemos una convocatoria para ampliar. Y hay una maestría en patrimonio cultural, entonces queremos que esa sea una línea, investigar con miras a los 500 años el tema de las migraciones, de las familias que migraron al Magdalena. Influencias recíprocas es un tema también que valdría la pena investigar primo. Creo que en la literatura hay una influencia, por lo menos en algunos autores ya comprobado. Hablemos de García Márquez, Álvaro Cepeda, etc. Habría que mirar en el tema de la arquitectura también si hubo esas huellas recíprocas. El tema de los judíos es muy interesante, Rafa, porque Colombia tuvo una posición muy equívoca frente a la migración judía. Tenemos los testimonios de que cuando Luis López de Mesa fue ministro de Economía en Colombia, ministro del Interior, o como se llamaba en esa época de gobierno, cerró la puerta a la migración judía. Había una actitud allí como progermánica muy extraña, muy rara, porque además en la costa fuimos muy abiertos con la migración judío-sefardita. Y yo mencionaba las regiones que aportaron más inmigrantes a la costa por su carácter multiétnico, entre otros, tuvieron mucha relación con los pueblos que se habían asentado en España. De hecho, cuando yo me remonté a los 500 años atrás a ver qué estaba pasando con el apellido, encontramos como los romanos fueron expansionistas por naturaleza. Tuvieron colonias en toda Europa, llegaron hasta lo que hoy es el Reino Unido, por ejemplo. En España tuvieron varias colonias. De hecho, muchos grandes filósofos, exponentes de la cultura latina eran originarios de España. Y allá se mezclaron también con los guetos judíos. Entonces encontré
que muy allá en la prehistoria, en nuestro apellido, había un toquecito por ahí también judío, por lo cual no es raro, porque el judío es una gran nación sin territorio. Bueno, yo creo que... Bueno, están llegando algunos mensajes, solamente voy a leer uno de Reina. No, la idea es esa, de que sigamos abriendo. Entonces, si se dan cuenta ustedes, posiblemente entre las conferencias que habíamos tenido, escasamente nos habían propuesto este tema de genealogías y sobre todo como en la mirada de Javier de la adaptación cultural. Esto de la adaptación cultural, que no es un concepto histórico, si se quiere, y no más de la antropología cultural y de la sociología, es bien interesante, el proceso adaptativo, ¿cierto? ¿Por qué los italianos se pudieron adaptar? Yo pienso que son desabrochados como los costeños. Pero los del sur. Los del sur, claro, por supuesto. Claro, es que en los desarrollos, cuando uno va a Italia, ve el desarrollo atrás, abajo. De hecho, San Agatón es un santo siciliano del sur, y era un tenaz, era contrabandista, posiblemente. Y todo el dinero de San Agatón, después que dejó de ser papa, o antes de ser papa, se lo regaló a los pobres. Es una historia bien bonita. Él es el patrono de una ciudad que no recuerdo ahorita en el sur. Javier, muchos saludos te manda, y bueno, que tiene la gente, los italianos que están en Barranquilla escuchándote, encabezado por Reinaldo Zambrano. Mañana comienza en la Universidad del Magdalena, están invitados todos, los desafíos interculturales del Gran Caribe en el marco de la séptima evento de la conformación de esto que se llama ACOLEC. Comienza en la Universidad del Magdalena mañana, en la mañana a las 8 es la inauguración, están invitados todos. Para la próxima semana vamos a tener una conferencia del profesor doctorando en la UNOSADES, Racine. Fíjense el tema, Racine es un apellido, creo que italiano, portugués. Pero el papá de Racine, no sé si el profe está por ahí todavía, Racine Ravelo lo convirtió en nombre. Entonces, el profesor Racine Ravelo, doctorando, muy interesante, muy inteligente, el profesor Racine, que nos acompaña en esta actividad. Va a ser una conferencia y están invitados todos y todas. Incidencia del capital bananero en la economía de Santa Marta. La importancia de consolidar un mercado local. Es una reflexión, de verdad, veo aquí personas que están en el negocio del banano, no los digo, pero están invitados cordialmente, Rafa. ¿Aquí? ¿Dónde es? ¿Cómo así? No, el mes entrante. El próximo... me acaba de escribir Giovanni Di Filippo de Monpós. Dice, listo el libro sobre los italianos en Colombia. Es decir, hay una, con esto de las redes hoy, uno se comunica con una cantidad de personas que lo ubican a uno fácilmente, ¿no? Entonces, gracias por venir, están invitados. Ya les digo cuándo es la próxima conferencia. Se me quedó el papelito hoy, como diríamos, se me quedó el machete. 26 de septiembre, la incidencia de la economía bananera en la economía samaria. La propuesta de hacer un mercado local, ¿cierto? Ustedes se imaginan si todos los samarios, todos los costeños, todos los colombianos se comieran un guineo maduro al día. 50 millones de guineos. Tendríamos que entonces, imagínense ustedes un mercado local pensado así. Oye, pero si los gringos se inventaron una vaina que se llama la banana, ¿cómo se llama? La banana split. La conferencia del año pasado, la primera, fue sobre eso. La relación entre el banano, el milk, todo eso, y la propaganda en todas las loncheras de los niños gringos
había un guineo y no, banana o guineo. Bueno, banana, ok. ¿Por qué no hacerlo? O sea, eso es interesante pensarlo. Ustedes se imaginan que aquí todos los pelones se comieron un guineo, maduro. No los sancochados que me comen mañana. Buenas noches a todos, los invitamos a un cóctel allí. Gracias, vamos a tomarnos un refresco aquí afuera y gracias a todas las personas que estuvieron conectadas desde el chat. Muchas gracias.